técnicas, sí. Eso de la metodología mixta, eso sí, eso no hay problema. Es como usar, puedo usar pinzas, puedo usar brochas, puedo usar, ¿sí? Son diferentes herramientas, pero para lo que estoy haciendo las necesito y las ocupo. Pero lo que no puedo hacer es mezclar dos paradigmas para hacer investigación. ¿Por qué las revistas privilegian la investigación cuantitativa? Que creo que más bien es lo que quisiste decir. Tiene que ver con la hegemonía del paradigma positivista en la ciencia en general, particularmente en las ciencias sociales. Y tiene que ver con el siguiente punto que yo iba a comentarles. Un problema muy criticado y muy señalado en la investigación hermenéutica, en la investigación interpretativa, es precisamente el asunto de la objetividad. Bajo el paradigma positivista se parte de la premisa de que los datos son los que hablan por sí solos y yo solamente los estoy presentando. Aquí está el dato. Tú tienes 100 de glucosa o tienes 1000 de glucosa. Aquí está el dato. Eso implica que tienes o que eres prediabético o eres diabético según cuántas veces se ha presentado eso en determinado tiempo. La objetividad proviene en el paradigma positivista de la idea de que la realidad es algo externo a mí y que yo lo voy a conocer, me acerco a él desarrollando herramientas que propicien que yo pueda tocarlo, verlo, sentirlo, conocerlo. Bajo el enfoque o paradigma comprensivo interpretativo, lo que sucede es que se parte de la premisa, epistemológicamente hablando, de que la realidad y yo coexistimos. Sí, me dieron un balazo o estoy viendo que le dieron un balazo a alguien, pero la interpretación que yo haga de eso depende de mi relación con ese hecho. Hay quien puede decir, ay, qué bueno, una rata menos. Hay quien puede decir, mi papá le acaban de dar un balazo. El que le dio el balazo puede decir, me iba a matar y me defendí. El hecho por sí mismo tiene varios sentidos, tiene una significación distinta según la persona que lo interpreta. Entonces, aquí la objetividad, ¿qué es? Para resolver ese punto, pueden leer un artículo de Jesús Galindo, que es, yo diría que es lo más grande que ha hecho este hombre. Ay, no recuerdo si Cáceres debe ser con ese. Se llama Encuentro de subjetividades, objetividad descubierta. Encuentro de subjetividades, objetividad descubierta. En ese artículo, que por cierto Jesús Galindo es
una autoridad en estudios culturales, pero para quienes no hacemos tanto estudios de la cultura, sirve mucho para cuestiones de entrevista. En ese artículo él explica cómo se construye la objetividad en esto que estamos llamando enfoques cualitativos, o más bien dicho, desde el paradigma comprensivo interpretativo. Y de lo que se trata es de reconocer que la objetividad de un dato, de una interpretación, depende del acuerdo de la comunidad científica o del grupo de científicos que lo está presentando, que lo está evaluando, que lo está citando. Bajo el paradigma positivista, yo no he visto nunca, quizá una líquida vez por ahí, un artículo que te diga: ¿qué crees? Mi investigación no salió como ya la tenía planeada. Bajo el paradigma positivista te presentan todo como si hubiera salido como receta de cocina. Porque cuando ven los resultados que no salieron conforme se esperaban, entonces ajustan el método y la teoría para que cuadre con lo que se encontró. Si yo esperaba encontrar que saliera rojo y me sale morado, me agarro de la teoría donde dice que podría salir morado y entonces ajusto mi método para que diga que puede salir morado. Pero muy rara vez llegarías a ver un artículo que te diga: pues yo esperaba rojo y salió morado. Es muy difícil que eso pase. Y en ciencias sociales, cuando eres positivista, tienes la misma manera de proceder. No te va saliendo lo que tú esperabas. Te van diciendo, por ejemplo, las mujeres te van diciendo cómo ellas golpean al marido y entonces lo justificas porque él era violento con ellas. Pero no te vas al fondo de la situación, de hablar de cómo la violencia es constitutiva de las relaciones, pero también de la manera en cómo construimos nuestras personalidades, nuestras identidades. No sé si soy claro con esto. Cuando presentas el dato, cuando presentas tu investigación, tus resultados, la validación que hacemos los demás, tu tutor de tesis, tu comité doctoral o tutoral, los jueces que evalúan el artículo, etcétera, lo que estamos diciendo básicamente es: sí, tu trabajo es un trabajo científico, es objetivo, le damos la palomita, le damos el like. Lo que hace uno como asesor contigo es buscar precisamente que mantengas la objetividad. Y eso es muy subjetivo. ¿Se dan cuenta? De hecho, esto es un fenómeno que existe también haciendo investigación positivista, pero no se asume. Existen los hechos, pero el paradigma no lo considera. Entonces, como no lo considera, si yo soy un científico que procede de manera positivista, no voy a aceptar lo que les estoy diciendo en este momento. No voy a aceptar que mis datos están siendo objetivos, pero porque hay un acuerdo de qué características debe tener el conocimiento para ser considerado objetivo.
En este punto de la objetividad quisiera saber si hay comentarios o dudas. Sí, pásate. ¿Se escucha? Te escucho. Ok, creo que, bueno, ahorita con los ejemplos que has puesto, pues has hecho una crítica al paradigma positivista, pero quisiera también que pudieras comentar qué aporte, qué beneficios puede tener este paradigma dentro de la investigación cualitativa, si es que lo hay para ti, porque creo que tal vez has sido un poco crítico con eso, pero también me gustaría creo que es un enfoque que pues nos puede aportar algo y quisiera ver que nos comentaras también cómo se puede lograr eso, sabiendo los peligros de, de no hacerlo apropiadamente, ¿no? Y lo que puedes llegar si no lo haces apropiadamente, ¿no? Ok. Desde el enfoque positivista se trabaja prácticamente en todas las ciencias naturales y exactas. Bajo este paradigma se han desarrollado la medicina, la investigación biomédica, la física, etc. Cuando hablo y presento las características de los paradigmas, no estoy invalidando uno y poniendo por encima otro. Esto es un problema de interpretación por la manera, pues finalmente por la cultura en la que estamos, donde tendemos a poner las cosas en oposición. Pero en una oposición no epistemológica, sino en una oposición política, con un sentido político. Esto es bueno y esto es malo. Los paradigmas son como los colores. Son como filtros que uno se pone para ver la realidad. Entonces, si yo me pongo el filtro azul, va a ser muy distinto el efecto que tenga si me pongo el filtro rojo, al ver el mismo objeto o la misma escena. Bajo el paradigma positivista, lo que puedo hacer aplicando métodos cualitativos con mi paradigma positivista es llegar a conclusiones erróneas si no lo tengo presente. Ya eso lo expliqué. Pero si sí lo tengo presente, entonces las técnicas, los métodos y técnicas cualitativos van a ser complementarios a métodos y técnicas cuantitativos para darle sentido o para rematar o para afinar el sentido que tiene la investigación que yo estoy llevando a cabo. Por ejemplo, tienes la encuesta nacional de violencia en el noviazgo. Y esa encuesta te da como datos que los adolescentes son, la mayoría de los adolescentes de entre 15 y 20 y 19 años han tenido situaciones de violencia física. Y es así, un dato disparado muy alto. Tú lo que harías sería, tú hiciste la encuesta y entonces lo que haces es entrevistar a los picos poblacionales. Juntas o entrevistas o grupos de discusión de gente que cubra las características de esos picos. Por ejemplo, a los más violentos o a los menos violentos. A estos vas a tratar de investigar por qué son más violentos y a estos por qué son menos violentos. Enfatizo el por qué, porque precisamente lo que va a dar es lo que estoy buscando de entrada es una cuestión causal. Igual, tú haces un estudio
alumnos de primaria, ves a lo mejor sus calificaciones y sus reportes de asistencia, lo procesas, lo graficas y resulta que te das cuenta de que los alumnos con más faltas son también los alumnos que más reprueban. Y entonces, lo lógico que se te va a ocurrir es entrevistar a los papás y a los niños en esa situación. Ahí estás haciendo investigación positivista con métodos cualitativos. Y eso es muy común. Los métodos cualitativos en investigación positivista vienen a ser como la cereza del pastel, como la parte, los remates, la parte un poco accesoria o decorativa, o hasta el barniz de la investigación, pero lo sustancial de la investigación es la encuesta. El método por excelencia en el enfoque positivista en ciencias sociales es la encuesta. Entonces, ahí en la encuesta, la entrevista, los grupos de discusión, los estudios de caso, todo eso es para terminar de comprender los resultados de la encuesta. En el comprensivo interpretativo, estos métodos, uno o varios, son el método por excelencia. No sé si respondí con claridad. Sí, claro. Bueno, al principio la verdad es que batallamos un poquito para escuchar, pero ya al último donde pones los ejemplos, pues creo que queda más claro y es bueno pues entenderlo así como entender el valor que tiene cada uno y te agradezco por eso. Eh, y otro, no recuerdo. Ok. ¿No hay otro comentario? Para Sí. seguir. Hola, no sé si nos ves cuando nos acercamos o no, pero Sí, sí los veo. allá no Sí, se porque ve. es como está comprimido. Bueno, eh, yo creo que sería valioso si nos comentas sobre la investigación que realizas sobre masculinidades, si nos platicas sobre tu libro y por supuesto sería muy relevante que hables de la metodología que Sí, a eso utilizaste, va. cómo fue que la elegiste, por qué tomaste esas decisiones, qué enfoques estás utilizando y de esa manera también podríamos quedarnos con tu experiencia, ¿no? Como parte de la sesión. Sí, perfecto. A eso iba justamente ahora. Déjenme ver. Ok. Les compartí por el chat, pero si no, la doctora tiene el enlace de la versión en inglés del libro. ¿Por qué la versión en inglés? Porque la versión en español todavía no la podemos distribuir en digital, pero la versión en inglés sí. Les pasé el link, ya lo tienen todos. Ok, de la versión en inglés. El libro ahorita se tiene que agotar la versión impresa para que se libere la versión digital. Entonces, bueno, si les interesa, a través de la doctora Leti gestionamos el envío de ejemplares a quien le interese. Bueno, en este texto ustedes lo que van a encontrar es un trabajo de corte comprensivo interpretativo. No es de transformación. Los trabajos más de paradigma de transformación estarían hechos tipo investigación participante. Respondiendo un poco a lo que dijeron acerca de qué tanto el investigador participante es parte de la investigación, todo.
Cuando hablamos de investigación participante, piensen en películas como El aceite de Lorenzo, un aceite para Lorenzo o el aceite de Lorenzo, no sé si la conocen, Lorenzo's Oil. ¿A Lorenzo? En español. ¿En español? ¿Cómo la Ajá. tradujeron? Dice que Déjenme ver si la encuentro. Bueno, la idea de esta película, o de películas como esta, es que las personas se enfrentan a una enfermedad desconocida y entonces tratan de informarse, documentarse, mientras buscan la cura de esa enfermedad. Es decir, tengo algo desconocido para la ciencia actual, los conocimientos científicos actuales no me permiten curarme de esa enfermedad y entonces yo me documento, me aplico tratamientos experimentales, documento los resultados y sirvo como caso pionero para quienes vengan después con esa enfermedad. Eso es investigación, acción. En ciencias sociales, la investigación acción participativa tiene que ver más con la solución de problemas de índole social. Esta comunidad tiene un problema de intolerancia religiosa. Y entonces yo me voy a vivir ahí con ellos y empiezo a observar qué estrategias puedo emplear para resolver ese problema o para ayudar a mitigarlo. Esto en respuesta a la pregunta que me hicieron anteriormente. Bueno, normalmente el informe de una investigación se tiene que presentar de manera muy influenciada por el enfoque positivista, que no me parece tan mal. Tienes que presentar tus referentes teóricos, tu objeto de estudio, tu metodología, tus resultados, tu análisis, tus referencias. Ese formatito, ese esquema de presentar los informes de investigación deriva del positivista, del método científico. Y es más o menos la estructura que sigue este libro. Ustedes van a ver primero las definiciones en las que se está basando el autor, en que te está diciendo desde dónde está mirando el problema y con qué herramientas lo va a estudiar. En este caso, se echa mano de la entrevista en profundidad. Y eso, para efectuar la entrevista en profundidad, se requiere de una guía de entrevista. Y quiero que vean la guía. Vean la guía de entrevista. Es algo muy breve. Hay quien hace la guía de entrevista como si fuera un cuestionario. Y de hecho tú la ves y la podrías utilizar como un cuestionario. Si tú la guía de entrevista la haces como un cuestionario y te vas pregunta por pregunta, no estás haciendo entrevista, lo que estás haciendo es un interrogatorio. Y estás haciendo un interrogatorio porque estás procediendo desde el positivismo. Desde el enfoque comprensivo interpretativo, lo que quieres no es el dato,
lo que quieres es comprender el fenómeno, comprender la vivencia, el significado que la gente le da a lo que tú estás estudiando. Entonces la guía es eso, una guía de puntos a tratar, para que tú de un vistazo puedas recordar y que vayas más o menos guiando la plática. Vean, son preguntas muy generales, delimitadas en el tema de los hombres jóvenes y cómo construyen su identidad, pero son preguntas generales. Siempre tienes que presentar a tus participantes. En la parte teórica, presentas a tus referentes, con los que tú te basas para construir tu objeto de estudio. Digamos que estás diciendo, estos lentes con los que estoy mirando, me los hice con los materiales de estos autores. Entonces, a continuación lo que tienes que decir es, ¿con base en quién hiciste tu trabajo de campo? Y luego, ¿en quién o con quiénes hiciste el trabajo de campo? El con base en quién es muy importante porque muchas veces se obvia. Y es una de las críticas a los métodos cualitativos y a lo que se conoce como investigación cualitativa. Muchas veces la gente no dice según qué autor aplicó y analizó e interpretó las entrevistas o los grupos de discusión o lo que sea que haya hecho. Yo les recomiendo que revisen varios autores, supongamos sobre entrevista. Tienen una duda para ti. ¿Podemos plantearla o al final? Termino este puntito y... Ok, vale. Que revisen ¿Podrías acercarte un poco más a tu micrófono porque te dejamos, bueno, te escuchamos muy lejos. Entonces, okay. Acércate un poquito más. Gracias. Que revisen varios autores. ¿Ya me escuchan mejor? Que revisen varios autores sobre el método, sobre la técnica que van a utilizar. Si van a utilizar grupos de discusión, revisen varios autores, empiecen por Taylor y Bogdan, que son los clásicos. Revisen varios autores sobre grupos de discusión. Asegúrense de entender la diferencia entre grupos de discusión y grupos focales y quédense con uno de los autores. Esas son decisiones metodológicas que ustedes tienen que tomar, pero no las pueden tomar a la ligera. Las tienen que tomar de manera congruente y fundamentada con el enfoque que están empleando. Hay muchos libros de metodología de la investigación, muchos muy malos, porque nada más se dedican a presentarte sin ningún orden particular los métodos y técnicas, y los separan en cuantitativos y cualitativos. Y de ahí viene la idea de que la investigación es cualitativa o cuantitativa. Sí, pero es una clasificación muy burda. Es como clasificar la investigación que hace alguien según si utiliza computadora Mac o computadora Windows. O sea, no es una clasificación especializada. Algo más sobre este punto antes de que lo olvide. Van a encontrar que hay muchas variaciones entre los autores que hablan de cada uno de los métodos cualitativos.
Eso tiene que ver con la formación profesional y epistemológica de cada autor. Algunos te dicen que para hacer el análisis de entrevistas hay que construir categorías con cierto orden y rigor, etcétera. Y hay otros que dicen que primero trates de analizar tú con lo que ya leíste, con lo que ya sabes, y luego en función de eso saques las categorías. Hay quienes eso no lo establecen, te lo dejan como a tu decisión, pero se van al meollo, al procedimiento de cómo ir pasando la información a una categoría o a otra y cómo interpretarla. Entonces, es muy variado. Adelante con la pregunta. Comentaste que era importante, bueno, mencionar de acuerdo a qué autores estamos haciendo el trabajo de campo, bueno, en nuestro método, específicamente el trabajo de campo que también comentabas. ¿Nos podías comentar qué autores ahí es importante revisar y también qué implicaciones hay en cuanto a un autor o otro autor en cuanto al trabajo de campo? Cuando dije que hay que decir con base en quién estamos haciendo el trabajo de campo, me refería a los sujetos, a los participantes. Tus participantes son tus informantes, son tu fuente de datos para el trabajo de campo. El trabajo de campo, el cómo llevarlo a cabo, te lo va a decir el mismo autor. Por ejemplo, este autor es sobre entrevista, Bale, te va a decir cómo acercarte a la población a estudiar para extraer la información y cómo interpretarla. Pero hay autores que no te dicen lo primero, o sea, lo que tiene que ver con el campo, y se van de lleno al análisis. Por eso es importante que leas, o sea, a la hora de hacer tu tesis doctoral, tu investigación doctoral, te estás haciendo experto no solo en el tema y en la población que estudias, sino también en la metodología, en el método y la técnica que estás utilizando. Te tienes que hacer experto porque eso es lo que justifica el grado de doctor. No solo que generes un conocimiento nuevo, sino que metodológicamente esté la investigación bien cuadrada, como decimos en México, que correspondan uno a uno los objetivos, las categorías, que epistemológicamente sea congruente, etc. Y también eso va a determinar la calidad del programa que estás cursando, del programa educativo. Ok, en esta tabla que dice cuadro 2, el libro no tiene formato APA, pero no para tablas y figuras, por cuestiones de diseño de ellos. Esta es bueno, otro detalle. La tesis doctoral también se esperaría, si es un doctorado de investigación, se esperaría que tenga aportes metodológicos. En el caso de doctorados de investigación, subrayo, porque te estás haciendo experto, te estás acreditando como investigador. Entonces, la manera en cómo tú resuelves problemas metodológicos es también la manera de acreditarte como investigador. Porque no solo reproduces una metodología que ya existe, sino que haces aportaciones para que otros resuelvan de una mejor manera sus problemas metodológicos. Es decir, que aportes herramientas nuevas o modificaciones a las herramientas, y esto
se llama capacidad heurística o herramientas heurísticas. Estas tablas son muy útiles. Tablas de correspondencia es un recurso muy utilizado para quienes nos dedicamos a la educación. Vean, por ejemplo, yo hago mi matriz y así lo mismo que doy en doctorado lo doy en licenciatura. Tú tienes que tener muy claros cuáles son tus objetivos para que de ahí desarrolles, en este caso, las categorías de análisis y de cada categoría la o las preguntas o los puntos a tratar, en este caso, de la guía de entrevista. Pero vean cómo esta tabla sería válida si queremos construir un cuestionario, si queremos construir una guía de moderación para un grupo focal o cualquier otro instrumento. En evaluación educativa, para hacer los exámenes, se usa mucho esto. Solo que no recuerdo cómo se llaman estas tablas ahí. Donde ven los resultados de aprendizaje, los temas. Para hacer exámenes de conocimiento se utilizan mucho. Con esto garantizas la vigilancia, la congruencia epistemológica también. No solo metodológica, sino epistemológica. Tú presentas en tu capítulo de método, ya si tienen oportunidad y les interesa el tema, ustedes lo van a poder leer. Es que no estoy, es raro verlo en PDF. Tú también en un trabajo doctoral tienes que presentarle al autor esquemas que ayuden no a que el lector entienda el tema, sino a que el lector entienda lo que tú ves en el tema o cómo ves el tema. Este tipo de esquemas propios ayudan a que tu discurso en palabras sea más accesible a lo que cada quien esté interpretando. Tienes que explicar, es importante, el contexto de la investigación. Si tú agarras y entrevistas una persona de Monterrey, una persona de Ciudad de México, una persona de Guadalajara, una persona de cada ciudad, muy probablemente no estás haciendo investigación comprensiva interpretativa, sino positivista con métodos cualitativos. Porque meterte a interpretar sin contextualizar a cada participante es positivismo. Y en ese caso tendrías que tener mucho tiempo para contextualizar a cada sujeto porque viven en lugares bien distintos. Entonces siempre hay que dar un contexto. En este capítulo yo les describo la metodología que seguí. ¿Cómo me acerqué al estudio de los hombres jóvenes? ¿De cuáles hombres jóvenes? Los hombres jóvenes que no pertenezcan a bandas, tribus urbanas, grupos religiosos, ni nada de eso. Porque, curiosamente, estos grupos están muy bien estudiados. Si tú eres rockero, o escato, o cualquiera de estos grupos, voy a encontrar en las bases de datos artículos que estudian población juvenil con tus características. ¿Y cómo estudiamos a los que no pertenecen a ninguna de esas agrupaciones?
Entonces todo el mundo es así de, pues ahí están, ¿no? Sí, son los llamados normales, los que estudian y o trabajan, pero ese nadie los estudia. Y resulta que son la mayoría hegemónica. La mayoría de los jóvenes o estudia o trabaja, o ambas cosas, por diferentes razones, al menos la mayoría discursiva. Es lo que se espera que hagan. Bueno, vamos a estudiar cómo es en ellos la identidad de género, la identidad masculina. Y entonces tienes que explicar tu manera de enfocar el objeto de estudio. ¿Cómo entiendes ese objeto de estudio? ¿Desde dónde lo miras? ¿Qué te interesa de esa población? ¿Y cuáles son tus objetivos? En este caso, se les denomina hombres jóvenes integrados al sistema, ¿no? Ok, ya te expliqué quiénes son. Ahora te digo quiénes fueron mis participantes. Aquí te pongo las características que tuvieron y por acá te los presento en una tabla con sus datos. No, estuve hace rato intentando rotar la tabla, pero no pude. Entonces, voy a tratar de ampliarla para que vean. Vean cómo solamente uno de ellos vivía solo. Todos vivían en casa familiar, ya sea con su pareja o con sus parientes. Ni siquiera vivían con roommates, ¿no? En este caso. Pero todos trabajan o estudian. Aunque cuando digo trabajan, me refiero a, por ejemplo, que toca en un grupo de rock. Aunque sea un trabajo eventual, pero tienen trabajo. ¿A qué se dedican? Este es estudiante, el que no tiene dependientes económicos, ¿no? Pero vean cómo la mayoría produce de alguna manera dinero. Si tienen pareja o no, si la pareja es hombre o mujer, y si tienen hijos o no. Y su escolaridad. Por cuestiones técnicas, que también deben estar explicadas, uno tiene que poner seudónimos a las personas, aun cuando ellas quisieran que su nombre apareciera en el libro o en el artículo. Por un lado evitas problemas legales, pero por otro lado procedes éticamente. A mí puede no importarme que publiques lo que te dije en las entrevistas, pero lo que yo te dije contiene información de otras personas. Entonces, eso puede afectar a esas otras personas. Y por esa razón, aunque yo te autorice poner mi nombre, tienes que manejar un seudónimo, porque así proteges a toda mi red social, no solo a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, un apartado de consideraciones éticas también es importante a la hora de hacer una investigación. Explicar cuál fue nuestra estrategia para recolectar los datos. ¿Cómo me acerqué a la población? Eso ahí lo explicamos. Y finalmente, pues el procedimiento, todos los pasos a seguir, ¿no? En este caso fue por bola de nieve.
Yo contacto a un joven que a su vez me contacta con otro, que a su vez me contacta con otro, y voy juntando a mis participantes. Es muy importante que cuando uno trabaja con entrevistas, transcribamos la información lo más inmediatamente posible. Y que la analicemos también lo más inmediatamente posible. Con eso garantizamos la objetividad de los datos que presentamos, pero también de las interpretaciones que hacemos. Y no solo eso, nos permite corregir la guía de entrevista o incluso aspectos de nosotros mismos al momento de entrevistar que necesitan ser pulidos. Aquí está lo de las preguntas de entrevista. Ok. Vean, aquí hay un pequeño rincón de consideraciones éticas. ¿Qué te recomiendan? ¿Qué te dicen? ¿Qué hiciste tú para proceder éticamente? Hay que poner, no hace daño, explicitar lo que éticamente hiciste. Bueno, a continuación se presentan los datos, vamos a decir, descritos, supuestamente sin interpretarlos. Pero esto es para seguir con el formato positivista, que es el que se impone en las instituciones. Y entonces viene, aquí yo puse una síntesis, ¿no?, de las categorías, ¿no? Eran 10 categorías y su descripción. ¿En qué consiste cada categoría? ¿Qué información estaba yo buscando en cada categoría? Por ejemplo, ¿qué modelos de hombres y mujeres manejan los entrevistados? ¿No? Sus modelos y sus estereotipos de género, ¿qué significados y prácticas los van asociando a estos modelos? Y así con cada una de las otras. En la número 6, ¿no? Aspectos distintivos de los niños y de su trato con ellos. ¿Cómo son los jóvenes con los niños? ¿Cómo los tratan? Etcétera. Los pasatiempos, ¿no? Y entonces empiezo a presentar, recuerden el nombre de la primera categoría, empiezo a presentar esos resultados con la categoría 1. ¿Qué encontré de esa categoría? Te describo la categoría. Esta, en este caso, fue una de las que más rápido se saturó. ¿Qué es la saturación? Ese fenómeno en la recolección de información en el que empiezas a encontrar patrones que se van repitiendo, datos que se van repitiendo en tus informantes. Todos te empiezan a decir lo mismo o cosas más y más similares. Incluso hay una regla que más o menos te dice que alrededor de los 7, de los 9 entrevistados ya saturas. Presentas la categoría y las transcripciones, los hallazgos principales. Se supone que sin interpretar. Si la institución no les exige hacer esto, pueden omitirlo y presentar
en un solo capítulo, en una sola sección, los resultados y la interpretación. ¿Cómo se hace esto? Lo pueden ver con mucha claridad en tesis de antropología social. Casi siempre hasta te presentan la teoría con los resultados mezclada. Ese es como el otro extremo. Nosotros en ciencias sociales, que no antropología, es muy raro que hagamos eso. La mayoría de las veces nos seguimos a un formato como el que les estoy mostrando. Y entonces vas describiendo los hallazgos de cada categoría y presentando la evidencia. Esto sería lo equivalente al capítulo de resultados, donde pones tablas y gráficas y dices prácticamente lo que se está viendo en cada gráfica y en cada tabla, sin explicarlo, sin interpretarlo. Después viene el capítulo importante, o el bueno. Bueno, vean, esta tabla yo la elaboré para presentar síntesis de los hallazgos por categoría, lo más importante. Y eso te ayuda a ti y al lector a comprender lo que estás presentando. Lo puedes hacer en una tabla o lo puedes hacer de manera escrita, redactado en prosa. Y luego viene, ahora sí, como dicen, ahora sí va lo bueno, que es tu discurso interpretativo de esos hallazgos, pero es un discurso interpretativo fundamentado con los autores que tú consultaste, con los autores que están en tu marco teórico. ¿Qué pasa si en este momento de la interpretación yo me encuentro con autores que no sirven el marco teórico? Pues no importa, los presento en este momento. Recuerden que hay un principio de la honestidad y pues hay que respetarlo. Podría entonces también ir a modificar el marco teórico, meter al nuevo autor y traerlo para acá. Las dos estrategias se valen. Entonces, siempre tienes que introducir a tu lector y vas presentando tus interpretaciones. Yo tuve que hacer esta introducción para presentar el concepto de no lugar. Es un pequeñito ensayo donde digo por qué entiendo como el no lugar de los hombres jóvenes, porque es un recurso que voy a estar utilizando a lo largo de toda la interpretación. Entonces lo tengo que explicar. Y es un recurso que no cabe antes, porque surge y cobra sentido una vez que uno encuentra los hallazgos, una vez que uno está en el trabajo de campo o en el análisis y te van cayendo los 20 de qué sentido tiene la información que estás encontrando. Y entonces ya me voy otra vez por categorías. Vean cómo aquí ya no es tanto transcribir, ya nada más mencionas lo que ya está transcrito. Puedes volver a transcribir algunas cosas, pero digamos de lo que se trata es de no ser repetitivo y no volver a presentar una información que ya se presentó. Esto es la parte medular de la tesis doctoral, porque aquí, digamos que es tu consagración como investigador, es tu discurso como doctor en lo que estás haciendo, tu primer discurso.
Y tienes que ir incorporando a los autores, a los teóricos, pero también en este caso a los informantes, porque son tus datos duros con los que estás armando tu discurso final, tu discurso interpretativo de los hallazgos que encontraste. Y después de eso, que al mismo tiempo diría yo es la parte más difícil, terminas, puedes ponerle conclusiones, consideraciones finales, las ideas con las que rematas y retomar ya muy concretamente si se cumplieron o no los objetivos y de qué manera. Son las ideas con las que quieres como hacer el extracto de lo que deja tu trabajo de investigación. En este caso, en esta investigación, yo estoy retomando una categoría analítica que es la de hombre joven, que la propuse en un artículo años atrás de esta publicación. Entonces, en este libro tú encuentras dos aportes teóricos que son el retomar el concepto de no lugar para el análisis de los hombres jóvenes y el uso de la categoría hombre joven para analizar la identidad masculina. Son dos aportaciones teóricas que hace este trabajo. Y bueno, después le puse un epílogo, pero esos son apartados que no forman parte propiamente de una tesis, pero en el epílogo lo que hago es un poco mencionar cómo va la discusión ahorita sobre la identidad masculina y algunos aspectos clásicos que siguen vigentes. Es un epílogo, es un remate. No les quiero decir en qué termina el libro, qué es cuál es el hallazgo más relevante. Hay muchos, les invito a leerlos si les interesa la temática, pero básicamente les puedo decir que la manera de ser hombre de los abuelos, de los bisabuelos, y la manera de ser hombre de los jóvenes, en muchas cosas, que en las más graves no ha cambiado. Y al grado tal que seguimos teniendo los problemas de feminicidios, de muertes tempranas de los jóvenes hombres por actos de violencia, etcétera. Porque no hemos cambiado gran cosa la manera de construirnos como hombres. Sigue habiendo violencia hacia las mujeres, sigue habiendo esta idea de que las mujeres son inferiores y son como cosas al servicio de los hombres. Porque básicamente la masculinidad está construida en eso. La masculinidad mata, diría un teórico sudamericano importante en esto. Eso en cuanto a los hallazgos. Y bueno, las referencias también, tienes que citar todo aquello de lo que no seas autor directo. Hay que citar también autores de metodología. Y pues estar viendo y viniendo a ver qué hay de nuevo y si lo puedes retomar o no, etcétera. Y de anexos puedes poner tantas cosas como tú quieras. En anexos no hay una regla. En este caso solo hay dos anexos, que es la carta de consentimiento informado y la guía de entrevista. Y la estructura de las tablas analíticas. Para hacer el análisis de entrevista, yo les recomiendo que si es su primera vez, lo hagan de manera manual.
Cuando digo manual, es háganlo en Word y si quieren en papel, pero no se vayan en este momento del primer acercamiento al uso del Atlas TI o del Vivo o de otros software. No es adecuado para el primer acercamiento. Hay que entender cómo es el proceso analítico para poder hacer uso de las herramientas informáticas. O al menos entonces, una o dos entrevistas, analícenlas manualmente y después con el uso del software y vean incluso si llegan a los mismos resultados, si encuentran lo mismo. ¿Qué otras recomendaciones les podría hacer? Procuren dar a leer su trabajo a alguien ajeno al tema y pregúntenle si está entendiendo o qué entiende más bien, para validar lo que ustedes piensan que dice su texto, porque muchas veces escribimos y lo que escribimos no corresponde con lo que dice el texto. Les recomiendo que hagan eso también. Bueno, pues creo que ya por mi parte sería todo. No era una Gracias, Jorge. Sí, vamos a abrir, si quieres, otra sesión de preguntitas. Y bueno, básicamente quisiera también, ahorita que dialogues, que es la pregunta que yo les voy a lanzar aquí a los colegas, ¿cuál sería el enfoque dentro de esta tradición interpretativa que bueno, que evidentemente empleaste para esta investigación? En esta clasificación de narrativo, fenomenológico, ¿no? O sea, ¿por dónde más o menos ubicarían tu trabajo? ¿En qué tradición, en qué enfoque metodológico lo ubicarían? Y que pues se dialogue un poco el detrás de cámara, ¿sabes? O sea, como esta parte en la que tú nos platiques de tu experiencia, ¿no? En esta investigación, en este posicionado, en este enfoque interpretativo, en este marco interpretativo, ¿cómo lo viviste, no? ¿Cómo viviste esta investigación? ¿Cómo fue para ti realizar las entrevistas? Pues sí, como un poco el detrás de cámara. Entonces, Me gustaría primero oírlos a ellos. Sí, sí, exacto. Ahorita te los paso. A ver, para. Pues que yo también tenía otra pregunta que es de precisamente esto que está en pantalla. Dice que al inicio contabas con 13 categorías y que luego ya en el trabajo de análisis e interpretación se redujeron a 10. ¿Son, simplemente quitaste 3 o las combinaste para hacer otra categoría mejor descrita? Y como, pues creo que de 13 días te fue muy bien. Me refiero a que pues como que rescataste prácticamente todo. Y a veces pues pasa que cambia ya de como de las categorías que comenzaste tú o de las que tenías tú planteado para investigar, pues cambia mucho de acuerdo a lo que vas viendo dentro en las entrevistas y la interpretación que vas haciendo. ¿Nos comentas un poquito de eso? Sí, eran demasiadas categorías, en mi opinión, y lo corroboré cuando encontré que 3 de ellas cabían en otras. Y eso que hice un pequeño jueceo para ver si las categorías que yo había establecido eran o no eran mutuamente excluyentes y otras reglas que tienes que seguir para construir categorías. Entonces, bueno, pues sí, en cierto modo, como dices, me fue bien con eso. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios?
Perdón, ¿puedes comentarnos también de las entrevistas? ¿Cómo las llevaste a cabo? ¿Dónde contactaste a los participantes? ¿Y cómo delimitaste el escenario para llevar las entrevistas y seleccionar a los participantes? Como les decía, el encuentro con los participantes fue a través de bola de nieve. Esto es, yo contacté a uno, que me contactó con otro, que me contactó con otro. ¿Dónde los entrevisté? Donde ellos me citaran. O sea, la idea era, por la edad, por las ocupaciones, la idea era no molestar, no sacarlos de su contexto para que también la situación fuera más coloquial, más una charla y menos acartonada como a la idea de una entrevista tipo reportaje, ¿no? Y dígame usted, ¿qué opina? O sea, la idea era tratar de obtener la información de la manera más natural posible. Por eso fue en el lugar donde ellos me citaran. ¿Este problema para conectar, para que ellos te comentaran tal vez situaciones íntimas de su vida? No sé, para llegar a ese nivel. No, bueno, casi no se tocó el tema por ejemplo, de las relaciones sexuales, porque tampoco es un tema que a mí me interese como gran cosa. El asunto de la sexualidad, que en nuestra cultura es como medio muy tabú, medio intocable. Pero cuando salieron referencias a eso, se mencionó como todo lo demás. No tuve problemas en general para que hablaran de sus cuestiones personales y creo que no los tuve en mucho por el entrenamiento que yo llevé en entrevista para investigación, por mi entrenamiento como psicólogo clínico para entrevistar, pero también y fundamentalmente porque yo estaba en el espacio cotidiano de ellos, en su contexto. Yo les podría recomendar ampliamente que eso lo cuiden mucho, para que tengan información natural. No sé si algo más. Ahora que ves tu trabajo ya como en retrospectiva, ¿qué mejorarías de tu proceso de investigación y que tal vez pudieras recomendarnos a nosotros que estamos en este proceso, como de las lecciones que fuiste aprendiendo también en este proceso? Bueno, básicamente les puedo decir que lo que hoy escucharon de mi voz, la mayoría de las recomendaciones son derivadas de esta experiencia. Más recomendaciones, creo que no tendría yo como más que hacer. Si acaso reiterarles, cerciórense de que saben escribir. O sea, suena medio extraño, pero no lo es así. Si no estás acostumbrado a que alguien más lea y comente contigo lo que escribes, es muy probable que tengas problemas de redacción. Y esos problemas de redacción pueden ser incluso lo que está imposibilitando la comunicación entre tu tutor y tú. En mi caso, como eso no era problema, no fue un problema mío, pero sí lo he visto en la gran mayoría de mis tesistas, que incluso la tesis doctoral es el primer acercamiento a la escritura de un texto
que va a ser leído por alguien más. Y muchos de los problemas que presenta la persona, incluso la frustración que tiene ante las correcciones hacia la tesis, tienen que ver con que no es capaz de plasmar sus ideas por escrito. Entonces, en mi caso, he tenido que primero como dialogar verbalmente. A ver, yo entiendo que aquí dices tal y que la persona me diga, no, lo que yo quiero decir es tal. Ah, bueno, mira, fíjate bien, aquí estás diciendo esto, no lo que me acabas de mencionar. A eso me refiero cuando les digo que se cercioren de que lo que está escrito corresponda con lo que ustedes están queriendo decir. Esa sería mi principal recomendación. Otra sí es la que tiene que ver con hacerte experto en la metodología. Tienes que leer mucho para tomar una buena decisión sobre qué autor utilizar para los aspectos metodológicos. Eso sí, no lo pierdas de vista. No sé si tengan más comentarios. Jorge, pues sería la parte ya por ahorita a ver qué más sale en el transcurso de esta pregunta, pero pensar un tanto, dado que ellos están en este curso reflexionando y están, como comentas, tomando esta decisión metodológica, que les hables de tu enfoque metodológico, o sea, desde esta, como te comentaba, desde el marco interpretativo, ¿dónde lo ubicarías tú esta investigación? O cómo llegaste a esta decisión metodológica de tu investigación. A ver, otra vez. Sí, por ejemplo, o sea, ¿por qué no hacer una etnografía y sí hacer otra cosa? ¿Sí me explico? O sea, dentro de qué enfoque estás posicionado y por qué esa decisión o qué elementos tomaste en cuenta para llegar a esa decisión metodológica. Ok. Yo soy de formación psicólogo general, especialista en psicología clínica. No puedo dejar de lado mi formación fenomenológica. La entrevista es una herramienta que se utiliza en la clínica y en muchas otras áreas y disciplinas incluso, pero yo quería aprender a entrevistar para hacer investigación y el doctorado fue una de las cosas que me permitió hacer. Los grupos de discusión iba a ser difícil formarlos para cumplir con los criterios que yo buscaba, con los requisitos que yo buscaba. Yo no quería, por ejemplo, hacer un grupo de personas que estudiaran en la misma escuela o de un grupo de amigos o cosas así. Porque hacer eso tiene muchos bemoles metodológicos a la hora de hablar de la objetividad. Entonces, pues no era como lo propio. Entrevista a grupos tampoco, porque yo no iba a estudiar una población que estuviera identificada de manera claramente diferenciada. Es decir, yo podría haber ido a entrevistar un grupo de escatos si mi interés hubiera estado en población juvenil perteneciente a tribus urbanas, pero tampoco era ese el caso. Entonces, la entrevista me pareció, y nos pareció a mi comité también, que era la herramienta adecuada. Entonces, yo tomé una decisión, pero también fue convalidada en ese caso con mi comité.
y eso le da lo que decíamos, el asunto de la objetividad. ¿De qué otra manera también verifiqué la objetividad del trabajo? La tesis doctoral, de mi tesis doctoral derivaron 3 artículos de investigación, los 3 publicados en revistas indexadas. Entonces eso también te da una cierta confianza en lo que hiciste o en lo que estás haciendo. Finalmente, volvemos al punto de lo que dice Jesús Galindo, ¿no? La objetividad es un acuerdo intersubjetivo, no hay más. No sé si haya más comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola. ¿Sí? Ok. Me llama la atención, dejando un poquito la parte metodológica, quería preguntarte sobre el tema de la identidad. Eh, me parece interesante que la identidad está como desligada a la pertenencia a grupos y tribus urbanas en tu estudio. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo es posible una identidad donde no estés afiliado a un grupo social? ¿Qué tipo de identidad sería esta que parece ser más un constructo individual? ¿Nos puedes platicar más sobre esto? Sí, precisamente los estudios clásicos de identidad comenzaron con eso, con grupos de referencia. Pero hoy sabemos que los grupos de referencia pueden ser reales, o sea, de carne y hueso, que yo esté inmerso en ellos, o ficticios, que yo pertenezca a o me dé por perteneciente a determinado grupo. O puede ser grupos muy, muy grandes. Por ejemplo, la gente que pertenece a la Iglesia Católica, la gente que es católica. O sea, es una institución muy, muy grande, pero existe y, entonces, y hasta tienes un distintivo de afiliación cuando te dan tu certificado de bautizo o de cosas así. La identidad de género tiene que ver con identificarnos, valga la redundancia, con sentirnos parte de modelos, estereotipos de género establecidos. En este caso, el de los hombres. Y desmenuzar eso es lo que nos ayuda a entender cómo, pues aparentemente hay un solo grupo de hombres, pero cuando acercas la lupa, te das cuenta de que eso es falso. O sea, hay una cierta hegemonía discursiva que comparten todos los que se hacen llamar hombres o se autodenominan hombres, pero no todos tienen las mismas características para definirse como hombres. Por ejemplo, las personas que son trans, los hombres trans, bajo ciertas definiciones, bajo cierto rigor de la masculinidad dominante, no son hombres. Y depende cómo la vayas decantando, esta categoría, esta definición de masculinidad hegemónica puede o no permitir que alguien se sienta o no se sienta hombre. Por eso hay mucha gente que dice que los hombres trans nunca van a ser hombres porque no tienen pene, por ejemplo. Entonces, uno le preguntaría a ese discurso, ¿no? Entonces, ser hombre se define como ¿qué? ¿Como tener pene o se reduce a eso? Pero ese fenómeno solo es visible en la medida en que se visibiliza la realidad de las personas que no comparten la hegemonía de la masculinidad en este caso, que son disidentes.
Entonces, yo por eso quise estudiar a los hombres jóvenes, porque es, digamos, bueno, ok, ya estas identidades periféricas ya están más o menos caracterizadas, más o menos estudiadas. Vamos a entrarle por acá. Otra línea de investigación que estoy empezando a desarrollar es la de los hombres que sí aman a las mujeres o a sus parejas, a otros hombres incluso. Porque abundan muchos estudios sobre los hombres violentos por arriba y por abajo, y sí existen y ahí están, y qué bueno que estudien ese fenómeno y trabajen con ellos. Pero a mí me interesa otra vez, bueno, en positivo. ¿Cómo son los hombres que llevan buenas relaciones con sus parejas? Que son relaciones constructivas, duraderas. Pues hay que estudiarlos también. Es como solo estar estudiando la enfermedad y no estudiar la salud. De hecho, la salud se empezó a estudiar prácticamente hasta los 90, con la definición de la OMS, esta de que no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar psicológico y social. Y de ahí derivan los estudios sobre felicidad, sobre buen trato y otras cosas. O sea, es como dejar de estar viendo el negativo de la imagen y empezar a estudiar la imagen en su positivo, porque sí existe. No solamente, o sea, también existe esto y también tenemos que estudiar. Estudiamos mucho, abundan los estudios sobre rezago escolar. ¿Por qué no estudiamos también los otros casos? Los casos, no los sobresalientes, los que sí van acreditando las materias y ahí la llevan. Ni siquiera tiene un nombre ese fenómeno, o ni siquiera se caracteriza como un fenómeno. ¿Me explico? Es un poco entrarle más a voy a decir una barbaridad, al estudio de la normalidad, entre comillas. Entonces, nada más para matizar respecto a mi pregunta, tu interés sobre la identidad de género, de Sí, manera más específica. sí, la identidad de género, particularmente la identidad masculina en los hombres, porque hay mujeres que tienen identidad femenina, digo, identidad masculina, por ejemplo. Entonces, es un asunto muy, pues muy complejo y a mí, ¿qué les puedo decir? Me apasiona. Muchas gracias. Vamos cerrando entonces. Gracias, Jorge. De nada. Pues muchísimas gracias por este encuentro. Me encantó la charla, que nos hayas platicado a fondo, ¿no? Y meterte en la profundidad de tu libro, de ir narrando esta parte que seguramente pues ya quien le interese lo va a ir revisando y lo va a ir releyendo. Y pues nada, pues que, pues bueno, pues estamos en contacto y ellos también tienen ya tus datos por si van a meterse más a fondo en tu trabajo y pues muchísimas gracias, Jorge. Por nada y pues bueno, estoy a sus órdenes para lo que pueda yo colaborar. Mucho éxito. Gracias. Y todos te van a decir gracias. Okay. Déjate los enseño. Ahí van. Bye, gracias. Seguimos en contacto. Chao. Bye.